Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con el curso de PowerPoint y vamos a ver las animaciones. En primer lugar os voy a poner un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer. Vamos, es algo bastante sencillo, es bastante probable que cuando terminemos el curso dediquemos una sección a ejercicios con PowerPoint para ver el uso de estas herramientas de un modo un poco más avanzado, pero bueno, así de forma sencilla vamos a ver en qué consisten las animaciones. Al pulsar el botón izquierdo del ratón, pues se va a reproducir una animación. Una animación consiste en que aquellos objetos que introducimos en una diapositiva, ya sean imágenes, ya sea cuadro de texto, Word, lo que sea, no entre directamente en el momento que aparece la diapositiva, sino que entre en el momento que lo necesitemos y además con una serie de efectos que pueden ser más o menos llamativos. Bueno, pues vamos a ver las diferentes opciones que tenemos en PowerPoint para animar todos aquellos objetos que introducimos en una diapositiva. Lo primero que vamos a ver son los efectos de entrada, salida y énfasis. Yo los tengo aquí, en primer lugar los voy a borrar. Y bueno, lo que he hecho ha sido insertar una forma, en este cuadro un rectángulo, en este caso, perdón, un rectángulo. Y lo que vamos a hacer va a ser desplegar estas opciones que se encuentran en el grupo animación. Y aquí tenemos efectos de entrada, de énfasis y de salida. Y luego también tenemos trayectorias de animación, que estas las veremos si más adelante en este curso hacemos lo que he dicho anteriormente, el tema de los ejercicios. Bueno, pues vamos a empezar con los efectos de entrada. Es tan sencillo como elegir un efecto de entrada y aparece una animación o una previsualización de cómo quedaría ese efecto de entrada. Si nosotros reproducimos la diapositiva, al pulsar el botón izquierdo del ratón, ese objeto va a entrar a la diapositiva con el efecto que le hemos indicado. Bueno, podemos también, una vez que hemos elegido una opción de entrada para el objeto en la diapositiva, necesitar que ese objeto haga algo. Y aquí tenemos una serie de opciones de énfasis, aquí tenemos muchas más, pero bueno, voy a elegir una simplemente porque para el efecto es lo mismo, pero no la puedo seleccionar desde aquí directamente. Para agregar el énfasis a este objeto, tengo que venir a esta opción y elegir agregar animación, y desde aquí sí que podemos elegirla. Nos vamos a venir a esta, por ejemplo, y bueno, de esta forma ya tenemos las dos. Aquí aparecen, en primer lugar tenemos la de entrada y en segundo de énfasis. Vamos a visualizarlo, pulsamos el botón izquierdo del ratón, tenemos el efecto de entrada y ahora el efecto de énfasis. Y también podemos agregar un efecto de salida, es decir, que el objeto salga de la diapositiva. Vamos a seleccionar también rebote, pero igual que en la anterior no lo podemos hacer ya desde aquí, porque si no lo que haríamos sería sustituir el efecto de énfasis por el de salida. Por lo tanto, tenemos que volver a agregar animación y elegir el efecto de salida. Bueno, si visualizamos la diapositiva, pues vamos a tener el primer paso, efecto de entrada; segundo paso, efecto de énfasis; y tercer paso, efecto de salida. Vamos a ver ahora las opciones de los efectos. Para ello voy a seleccionar esta flecha, nos vamos a venir a barrido y aquí tenemos las opciones de los efectos. En barrido, porque esto cambia dependiendo de la animación que hemos elegido, tenemos desde abajo, que es la que está por defecto, desde la derecha, desde la izquierda, perdón, al revés, desde la izquierda y desde la derecha, y ahora desde arriba. Pues aquí, por ejemplo, le vamos a dejar desde la izquierda. Cuando se reproduce la diapositiva, pues aplicamos esa animación. Vamos a ver otras opciones, por ejemplo en énfasis también hay opciones de efectos. Por ejemplo, voy a elegir girar y como podéis ver, si vengo ahora a opciones de efecto, han cambiado. Tengo en sentido de las agujas del reloj o en sentido opuesto a las agujas del reloj.
También podemos seleccionar un cuarto de giro, que será en sentido opuesto a las agujas del reloj o también en el sentido de las agujas del reloj. Medio giro, giro completo, 2 giros, bueno, pues son estas opciones. Como podéis ver, dependiendo de la animación que se seleccione, tenemos unas opciones u otras. Vamos a ver los intervalos. Los intervalos son bastante importantes a la hora de determinar cómo se realizan las animaciones. Aquí tengo, por un lado, esta forma, luego tengo aquí otra que es el círculo o la elipse, posteriormente tengo un word y por último tengo este cuadro de texto. Vamos a aplicar animaciones, por ejemplo, voy a aplicar esta de rueda, a la elipse, si la selecciono voy a aplicarle también la misma, la de rueda. En este caso, en opciones de efecto, voy a elegir, por ejemplo, 8 radios, simplemente por hacer algunas modificaciones. El word le voy a poner, por ejemplo, aumentar y girar. Y por último, el cuadro de texto lo vamos a poner así con rebote. Si yo reproduzco esto, tengo que pulsar el botón izquierdo del ratón, se produce o se reproduce la primera animación, luego la segunda, luego la tercera y por último la cuarta. Y tengo que pulsar para cada una de ellas el botón izquierdo del ratón. Pues vamos a ver para poder conseguir que se reproduzcan todas sin necesidad de tener que pulsar el botón izquierdo del ratón y con los intervalos que considere. Vamos a seleccionar la primera y aquí tenemos en el grupo intervalos diferentes opciones. Vamos a ver la primera. En este caso, si desplegamos, tenemos al hacer clic con la anterior o después de la anterior. Al hacer clic es cuando hacemos clic con el ratón. Con la anterior se reproduce a la vez que la animación anterior. En este caso, como no hay animaciones anteriores, se reproduce a la vez que la diapositiva, y después de la anterior, una vez que se reproduce la anterior, la siguiente sería esta animación. Vamos a dejar al hacer clic. Y luego tenemos la duración, es decir, cuánto tarda en reproducirse o en ejecutarse la animación. En este caso tenemos 2 segundos, lo vamos a poner a 1 segundo. El retraso lo vemos ahora un poquito después. Bueno, pues vamos a seleccionar ahora la elipse y en vez de elegir al hacer clic, lo que vamos a seleccionar es con la anterior. Al elegir con la anterior, ambas, la primera animación y la segunda, se van a reproducir de forma simultánea. Vamos a elegir con la anterior y vamos a elegir también 1 segundo para que tarden exactamente lo mismo. No vamos a dar retraso. Ahora vamos a elegir el word y al elegir el word vamos a elegir después de la anterior. Al elegir después de la anterior, primero se reproduce la animación anterior y cuando termine automáticamente se reproduce el word art. No vamos a dar duración, la vamos a dejar a 1 segundo y el retraso lo vamos a dejar a 0. Y por último vamos a seleccionar el cuadro de texto. Vamos a seleccionar también con la anterior para que se reproduzca al mismo tiempo que el word, pero ahora le vamos a dar un retraso de medio segundo. Es decir, aunque se reproduce a la vez que el word, va a tardar medio segundo después. Bueno, pues ya lo tenemos todo y si reproducimos, pulsamos una vez el botón izquierdo del ratón y el resto de animaciones ya se va reproduciendo con los intervalos y con las opciones que hemos elegido. Otra posibilidad que tenemos es ordenar animaciones. Voy a reproducir esta animación y tenemos, por ejemplo, en primer lugar sale el 4, luego sale el 2, ahora sale el 3 y por último el 1. Lógicamente, yo lo que quiero es que en primer lugar salga el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Se pueden hacer en orden, es decir, si nosotros aplicamos la animación
en el orden que la apliquemos va a ser en el orden en el que aparece, pero en ocasiones podemos insertar objetos posteriormente al haber aplicado animaciones y es necesario que esos objetos se reproduzcan o esas animaciones de los objetos nuevos se reproduzcan antes que otras que ya tenemos puestas en nuestra diapositiva. Bueno, pues de esta forma, desde aquí podemos ordenar o reordenar el orden en el que aparezcan las animaciones. Para ello vamos a seleccionar el panel de animación, lo vamos a visualizar. Aquí tenemos las 4 animaciones, fijaos que todas están para que se reproduzcan al hacer clic. Pero lo importante es el orden en este caso. Vamos a seleccionar la primera. Para seleccionar la primera aquí tenemos el 1 que queremos que aparezca en primer lugar, el 2 en segundo, el 3 en tercero y el 4 en el cuarto lugar. Fijaos que ahora aparece el 1 en cuarto lugar, el 2 en segundo lugar, el 3 en tercer lugar y en primer lugar el 1. Bueno, pues es tan sencillo como seleccionamos la primera, aparece la selección del lugar donde se encuentra y desde aquí podemos elegir mover antes o mover después. Como es la primera, la vamos a poner en primer lugar. El 2 lo vamos a poner en segundo lugar, estaría aquí. El 3 lo vamos a poner en tercer lugar y el 4 lo vamos a dejar en el lugar en el que se encuentra. Pues de esta forma ya se han ordenado todas las animaciones. Si pulsamos, bueno, pues aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y por último el 4. Y ya para terminar vamos a ver la opción desencadenar. Bueno, aquí he creado una forma donde pone pulse y aquí tengo una imagen. A esta imagen le vamos a añadir una animación, en este caso rebote, y al elegir una animación se activa la opción desencadenar. Desplegamos y pone hacer clic en. Bueno, pues aquí tenemos el grupo 4, que me parece que es este, vamos a ver, sí. Si seleccionamos grupo 4, que corresponde a esta imagen que he puesto aquí, cuando reproducimos, vamos a reproducir la diapositiva, al ponernos justo encima de esta forma, de esta imagen que he creado, se va a desencadenar la siguiente animación o la animación que hemos vinculado con esta forma. Por lo tanto, al pulsar se desencadena esta animación. Podemos generar varias y dependiendo de si se pulsa una u otra, que aparezca una imagen u otra. Bueno, pues esto es todo. Espero que el vídeo haya podido ser útil para todos vosotros y vosotras y como siempre os digo, nos vemos en el vídeo siguiente.